Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es nuestro primer Zoom del año eh, 2025. Aquí estamos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Seguimos caminando hasta que Cristo diga. Seguimos en esta plataforma. Así que en el día de hoy tenemos una enseñanza. Viene un tiempo de mucha enseñanza. Vamos a estar, ¿verdad?, creciendo más cada vez. Vamos a estar aprendiendo conceptos nuevos y esos conceptos son los que nos van a poder permitir identificar cosas que son falsas también, ¿ok? Así que el tema de hoy se llama el cesacionismo, que en un momento dije algo muy, muy ligero de él, pero sabía que lo iba a tocar. El cesacionismo viene de la palabra cesar. Algo se detuvo, algo estaba corriendo y se detuvo. Yo lo digo así, ¿verdad? En esas palabras. Viene de la palabra cesar. Buenas noches, Mirita. El tema de hoy es el cesacionismo. Entonces, es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como el don de lenguas, sanidades y profecía, dejaron de ser practicados después del último de los apóstoles. ¿Ok? Eso es tomado de website Gracias a Vosotros o www.gracia.org. Sostiene que las profecías, las lenguas y sanidades cesaron con la muerte del último de los 12 apóstoles en el primer siglo y creen que también cesó la necesidad de apóstoles y profetas. Esos son los cesacionistas. Si alguna vez no habías escuchado esa palabra, yo te aseguro que en el día de hoy a ti no sé, al final de esta enseñanza no se te va a olvidar. Te vas a acordar que cesacionismo viene de la palabra cesar, que cesaron los dones de lenguas, de milagros, sanidades y así. Entonces, la mayoría de los cesacionistas creen que Dios ocasionalmente obra de maneras sobrenaturales hoy, pero no a través de los cristianos. O sea, como que no usa a los cristianos para que surjan los milagros que él ocasionalmente. O sea que el Espíritu Santo ya no utiliza a los individuos que somos nosotros los cristianos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Ellos creen que los dones milagrosos han cesado en la iglesia en su mayoría, inclusive cuando se va a evangelizar, pero que pueden aparecer en áreas no alcanzadas como una ayuda para difundir el evangelio. Es como para darle un empujoncito en un lugar que se esté predicando o evangelizando. Y sostiene que los dones como lenguas y la sanidad ya no son manifestaciones del Espíritu Santo y han cesado. Se lo voy a estar diciendo en diferentes idiomas lo mismo. Ellos refutan que el don de lenguas se trataba de lenguas reales y comprensibles, o sea, como de los diferentes idiomas, pero que eran comprensibles en aquel tiempo, en los primeros días de la iglesia, y no de un lenguaje desconocido o espiritual. Y ellos creen que el propósito de este don era permitir a los creyentes comunicarse con personas de diferentes lenguas y culturas para difundir el evangelio. Y que una vez que la iglesia se estableció en aquel entonces y las escrituras fueron traducidas, los dones de lengua ya no eran necesarios. Y que una vez que esto ya se escribió, hasta incluyendo el Nuevo Testamento, pues entonces que esos dones no eran necesarios. Entonces, el don de lenguas, que vamos a repasar un poquito, no voy a entrar en muchos detalles porque si usted quiere saber de los dones espirituales, nosotros tenemos una serie aquí que la puede encontrar por YouTube que habla de los dones espirituales, donde se remachó bien brutal cada don. Entonces, el don de lengua es un don dado por el Espíritu Santo para hablar en una lengua desconocida a la persona que está hablando. Puede que sea conocida a los oyentes o desconocida a todos los presentes. Y Pablo dijo en 1 Corintios 14:2 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién, a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu
habla misterios. Y más adelante en el 4 dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y en el 27 él dijo que si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. O sea que no todos estén hablando en lenguas a la vez y si hay muchos hablando en la lengua, que sea por turno y si hay quien las interprete bien y que si no hay quien las interprete, dice que se las hable para sí mismo y para Dios. Luego él dijo que las lenguas son por señal, no a los creyentes, claro, porque ya hemos creído, sino a los incrédulos, o sea, las personas que hablan lengua, puede haber un culto, puede haber una evangelización, alguna campaña de evangelización, y hay alguien que empieza a hablar en lenguas y hay alguien que no es creyente, tal vez por escuchar esa lengua puede creer. ¿Ves? Por eso es que él dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y luego más adelante en el 39 él dice, y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Estoy hablando del cesacionismo. El cesacionismo, Wanda, viene de la palabra cesar y los cesacionistas creen que los dones de lengua, sanidades y milagros ya cesaron. ¿Ok? Entonces, mira lo que él dijo, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Escuchen la palabra, decentemente y con orden. Eso quiere decir que en la iglesia donde nos reunamos tiene que haber orden, ¿verdad que sí? Entonces, el argumento de los cesacionistas respecto al don de lengua es totalmente falso porque el mismo versículo 22 dice que Pablo dijo, ¿verdad? Que las lenguas son por señal a los incrédulos. Y pregunta que hago, ¿existen incrédulos todavía? Pues si existen incrédulos todavía, es necesario los dones todavía. Porque que yo sepa, todavía Cristo no ha venido y se necesita seguir predicando la palabra del Señor y sus manifestaciones. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús comisionó a los apóstoles, cuando los comisionó a Marilis y Fanny, si es que Fanny está por ahí, dice, comisionar es que él le entregó una encomienda. ¿Ok? Antes de Jesús irse, comisionó a los apóstoles y le dijo que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a todo el mundo. Y les dijo que el que creyere y fuera bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Y luego dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Señales, señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si existen, si Cristo no ha venido, no se ha llevado a la iglesia y existen incrédulos todavía, pues los dones todavía permanecen, son necesarios. Otra cosa que invalida el cesacionismo es que nosotros hemos sido testigos del don de lenguas, ¿verdad que conocen? ¿Ustedes conocen a gente que habla en lengua? Yo conozco mucha gente desde pequeña que hablan en lengua. Aquí hasta Nilsa habla en lengua. La primera vez que el Señor permitió en la iglesia que yo fuera a ministrarle a Nilsa, tan pronto yo me acerqué a ella a ministrarle, ella rompió a hablar en lengua. Yo sabía que el Espíritu, ¿verdad? Que el Señor, que ese don estaba ahí manifestándose. Tengo amistades. Yo misma hace 4 años empecé a hablar de lengua, después de estar por más de 20 años en el Evangelio. Entonces, ¿quién más aparte de mí, de las personas que he mencionado, habla aquí en lengua? ¿Alguno de los que hay aquí habla en lenguas? Pregunto. No, pero conocen, pero conocen. Entonces, todo esto es prueba de que este don no ha cesado. Y recordemos cuando se discutió la serie de los dones espirituales, que no todos van a tener el mismo don, ¿ok? Porque si se nos compara como el cuerpo de Cristo, no todos pueden ser dedo pulgar, no todos pueden ser dedo índice. Cada uno tiene sus funciones diferentes. Y los que son más viejitos, creo que se recuerdan de aquel cuento que yo hice de un pastor amigo mío
que un misionero fue a hacer una misión a África y bajándose del avión y estando en el aeropuerto, él tuvo una sensación en su cuerpo y automáticamente empezó a hablar en el lenguaje del lugar que iba a ir a predicar. ¿Ok? En cuanto a la profecía, que ellos también creen en que la profecía cesó, dejó de ser. Actualmente los cesacionistas creen que no es un don continuo y que viene directamente de Dios, sino más bien la predicación y enseñanza de la Biblia. Eso es lo que ellos consideran. En otras palabras, que ya no es necesario porque tenemos la Biblia. Y esto también es otro error. La Biblia sabemos que habla de Dios y sus enseñanzas, pero no quiere decir que el don está caducado. Ellos se dejan llevar también en la parte de la palabra que dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Y según la Biblia, Juan el Bautista es el profeta que vino que preparó el camino para el Mesías. Eso es de una profecía de Malaquías. Y él bautizó a Jesús en el río del Jordán. Entonces, el mismo Jesús en Mateo 11, 12, 13 dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y después dice, porque todos los profetas y la ley del viejo pacto, ¿verdad? Y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, todos los profetas profetizaron muchas cosas porque ellos hablaban directamente, Dios hablaba directamente con ellos y ellos traían el mensaje al pueblo. Pero aparte de muchas cosas que profetizaron, ellos profetizaron de uno que iba a venir, un Salvador, refiriéndose a Jesús. Y el último profeta que profetizó eso fue Juan el Bautista. No es que está diciendo que es el último profeta de los profetas, ¿ok? Profetizaron uno que iba a venir a salvar el mundo y se referían a Jesús. Después que Juan el Bautista muere y Jesús también, se crea el nuevo pacto, que es donde Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. En el viejo pacto, que era era una vieja ley del Antiguo Testamento, para tú ser perdonado de los pecados, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, en esa ley, que ellos usaban a una persona que entraba en el tabernáculo en un lugar específico, creo que era el lugar santísimo, y cogían un cordero, lo sacrificaban y con eso le perdonaban los pecados de todo el año al pueblo. Y cada año tenían que estar sacrificando corderos, pero ya eso no es necesario porque Jesús mismo resolvió eso ofreciéndose como un cordero. Por eso dice que fue llevado al matadero como un cordero inmolado, porque a él, a él lo acribillaron, le dieron duro, lo molieron. Y ahora nosotros podemos ir directamente. No necesitamos de un intermediario. Bueno, el intermediario dice, Jesús dice que nadie viene al Padre si no es a través de él. ¿Ok? Entonces, seguimos por aquí. Vamos a ver. Ajá, ok, la Biblia nos da ejemplo de más profetas, solamente lo va a mencionar uno. Si usted quiere profundizar en eso, puede ir a la serie que está en YouTube. Hechos 11, 27, 30 te da un ejemplo de un profeta. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces, después que Jesús murió y todo, después que Jesús ascendió, perdón, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Él estaba profetizando que venía una gran hambre. Y la Biblia te da más ejemplos en el Nuevo Testamento de profetas que existieron después aún cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero ¿qué pasa? Los cesacionistas dicen que ya no existen profetas porque ya no hay que añadirle nada más a la Biblia y están errados porque nadie está diciendo que hay que añadirle a la Biblia. Hello, lo que está escrito, escrito está. Ahora, Dios en su misericordia usa a las personas que tienen también este llamado para dar un mensaje al pueblo y a veces, muchas veces para advertir, ¿verdad? O para exhortar o advertir que se avecina algo. Y ya ustedes saben, ustedes han escuchado personas y han sabido de personas que han profetizado, el Señor me mostró esto a través de un sueño o tuve esta visión, a mí también me ha pasado. De hecho, hablaba el sábado con una amiga mía que le doy las gracias a ella que también cooperó donando granos.
ella me contaba de sus experiencias, porque ella también perdió un hermano y ella decía que ella estando en su casa solas, el Señor le mostró en visión, vio a su hermano en una caja de muertos y ella empezó a reclamarle al Señor, no te lo lleves, no te lo lleves, pero ella solamente se lo dijo a una de las hermanas que era más fuerte, no se lo dijo a todos los hermanos. Y pasó eso. Eso existe todavía. Nadie está diciendo que se está alterando la palabra ni que hay que añadirle. Ya la revelación está y se sabe lo que va a pasar cuando cuando venga la gran tribulación y todas esas cosas. Eso está ahí, nadie lo está alterando. Pero Cristo en su misericordia usa personas también para avisarnos a nosotros, ¿verdad? De cosas que van a venir muchas veces para que nos preparemos, porque su amor es grande. El don de profecía tampoco ha caducado. Esto es algo que, ok, ya lo dije, ajá. Déjame ver que no quiero. Ok, sí, el don de profecía pues tampoco ha caducado. Esto es algo que lo hemos experimentado muchos de nosotros cuando sale algún hermano a decir lo que acabo de decir, ¿verdad? Que el Señor le mostró que venía algún desastre natural en tal país, que va a morir alguien, eso también, etcétera. El don de milagros y sanidades tampoco ha caducado. También hay gente que ha sido sanada por el Señor de alguna enfermedad. Hay personas que han sido sanadas de raíces de amarguras, de rencores. Y los milagros también Dios los ha mostrado cuando alguien que estuvo a punto de morir los libra de la muerte. Los milagros todavía existen, no han caducado. ¿Cuántas personas tenían un diagnóstico de cáncer? Estaban ya en etapa terminal, le fueron a hacer unos análisis. ¿Y qué dijo el médico? Mira, yo no sé, yo he conocido muchos casos, mira, yo no sé qué pasó, pero aquí esto cambió, Ujú. está todo bien y la persona tal vez también hay personas que han tenido experiencias de sanidad, ¿ves? Y según los cesacionistas, los dones eran necesarios en aquel tiempo, ¿tú sabes para qué? Y que supuestamente para autenticar o autentificar el mensaje de Dios y así poder fundar la iglesia. Es como que como para darle credibilidad a que eso era de Dios de verdad, pero en aquel entonces. Sin embargo, una vez que estos propósitos se estableció la iglesia, pues según ellos los dones cesaron. Y también que una vez que la Biblia fue traducida, fue completada, entonces que supuestamente los dones milagrosos dejaron de ser necesarios, que eso son mentiras. Ellos, mire, si usted se pone a leer, a buscar información de ellos, porque yo leía artículos y leía artículos y leía artículos, y yo decía, wow, de hecho se contradicen mucho. Ustedes que tienen mucho conocimiento se van a dar cuenta que muchos que se contradicen, esto es un disparate. Ellos dicen que como eso ya no se ve hoy día, que eso fue algo para aquel entonces. Entonces yo digo que ellos no lo ven porque están en el lugar equivocado escuchando a la gente errónea y tienen la fe en cero. La fe de ellos está en cero. ¿Cómo tú vas a dudar del poder de Dios? Según ellos, la Biblia indica que los dones eran y que temporales y que cumplían un propósito específico para que se expandiera el evangelio. Y ellos se amparan en Primera de Corintios 13, en donde el apóstol Pablo habla del amor como algo permanente frente a los dones que son y que supuestamente temporales. El versículo 8 dice lo siguiente, y aquí hay que prestar mucha atención, aunque esto yo lo expliqué en el pasado, pero basándose en lo que ellos dicen. Pablo dijo que el amor nunca deja de ser. Eso es cierto. El amor nunca deja de ser ni nunca va a dejar de ser. ¿Tú sabes por qué? Porque al final vamos a ganar. Aunque Cristo ya ganó, aunque ya tenemos la victoria, que lo que estamos esperando es que nos busquen, al final vamos a ganar. Eso está bien, el amor va a ganar. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ok, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, mas cuando venga Jesús, entonces lo que es en parte se acabará. Y más adelante dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok, esta gente malinterpretó este pasaje porque ellos creen que como dice que las profecías se acabarán porque el amor ya permanece, pues ya ellos creen que ya eso no existe. ¿Ok? Cuando ellos dicen, cuando dice el versículo 13, y ahora
permanece en la fe, como que es de ahora. Ahora lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor es el amor, como que olvidándose de las profecías, la ciencia acabará, las lenguas. No, eso lo que se refiere es que cuando venga Jesús y levante la iglesia, no va a ser necesario ya las sanidades, la ciencia, el don de lengua, porque ya estaremos con Cristo. ¿Ok? Y aun cuando ya se dé el juicio y la gente la manden para donde le tocó porque se lo buscó, como digo yo, y si usted está en el infierno, allá no, bueno, usted no, la persona que está en el infierno no va a necesitar de sanidad porque ya el juicio le llegó. ¿Ok? Y allí dice que va a ser, así lo dice la Biblia, el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ellos dicen que ahora el fundamento y la autoridad máxima para el cristianismo es la Biblia, como les estaba diciendo, ¿ok? Y como les dije, ellos se contradicen porque la misma Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, revela el poder de Dios. Y el problema radica en que ellos no están mirando más para arriba, y es que están subestimando el poder de Dios. Y fue a él, ¿verdad?, a quien le ha placido repartir los dones a su voluntad, eso hay que respetarlo. Y además nosotros tenemos una nube de testigos que testifican que Cristo tiene poder y que está vivo. ¿Ok? Y como ellos dicen, ok, ellos dicen que la máxima autoridad es la Biblia. Ajá, pues déjame decirte que cuando tú abres la Biblia te vas a encontrar que van a haber señales, que van a haber dones. ¿Ves? Que hay como una contradicción. Ustedes pueden buscar información y se van a dar cuenta, no, esto es contradictorio, esto es contradictorio. De hecho, descubrí a través de una página que yo visito mucho con esto del cesacionismo, descubrí que el autor es cesacionista porque lo estaba apoyando. Y yo, ay, tanto que yo te leo porque tienen buenas enseñanzas, pero... Entonces ellos también se amparan en Efesios 2:20, donde se menciona que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como la piedra angular. Eso es cierto, está bien. Según ellos, esto implica que el mensaje divino fue establecido ya y no se necesitan nuevos apóstoles y profetas porque ya esa fue la función de ellos. En otras palabras, porque ya ellos fundaron la iglesia. Los apóstoles, si nosotros repasamos qué significa apóstol, y significa enviado. Estos son los que van a hacer misiones a diferentes lugares, están un tiempo allí evangelizando y luego se planta una iglesia. Y luego llega un pastor y crece la iglesia. ¿Ok? Entonces el problema de ampararse en un solo versículo, como en este caso, para crear una doctrina, es que se cometen errores y se crean falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque 2 capítulos más adelante, que es Efesios 4, dice que el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, para crear la iglesia, ¿verdad? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos nosotros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos nosotros, dice, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que no es todavía, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. Hay alguien que tiene que poner el micrófono en mute. Ok. Hasta que todos lleguemos. Ok, ajá. Ya mismo yo voy a explicar esto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. Se lo tengo que leer para luego discutir. Emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido y entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos para atrás.
El capítulo 2, ellos se amparan en que como ya Jesús y los apóstoles y profetas fundaron la iglesia, ya no necesitamos más de los apóstoles y profetas. Pero cuando vas y lees Efesios 4, dos capítulos más adelante, dice que Jesús los constituyó, estas posiciones, estas funciones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, evangelistas, para perfeccionar es a la iglesia, ¿ok? Para edificarnos a nosotros. Y dice, hasta que todos, escucha bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuándo la iglesia va a llegar a la perfección y al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ah? ¿Cuándo es que vamos a ser perfectos? Cuando venga Cristo y levante la iglesia y esto corruptible se vista de incorruptibilidad. ¿Ok? Y dice, lo que te está diciendo ahí que son necesarios todas esas funciones para edificarnos a nosotros. Y dice, para que no, ningún viento de doctrina nos engañe a nosotros. Porque hay gente que con astucia engañan a los hermanos, ¿ok? Por eso es que es necesario y dice, ¿verdad? Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se necesita el pastor para guiar a las ovejas. Se necesita el maestro para enseñar a las ovejas. Se necesita el evangelista para que salga a predicar. Los apóstoles son mensajeros enviados, van a hacer misión. Y el profeta, ¿ok? Son necesarios. Si Cristo no ha venido, los necesitamos todavía. La iglesia no se ha ido. La iglesia no se ha ido. Ahora bien, vamos a hablar, ok, otras razones del cesacionismo, de cómo también siguió surgiendo el cesacionismo. Yo leí muchos artículos. Este es del autor Nicolás Marcón, del artículo Conozca el origen del cesacionismo. Yo cogí de cada cosa que encontré. Ok, tenemos que unos dicen que es que cuando los apóstoles fallecieron y todo eso y se estableció la Biblia, ya no los necesitábamos. Pero este autor dice, y él cita a otros autores también, ok, se va Jesús, están los apóstoles, se levanta la iglesia y luego la iglesia romana, era iglesia romana, esa iglesia empezó bien. Esa iglesia empezó bien, ya ustedes van a saber cuál es esa iglesia. La iglesia romana empezó bien, pero ¿qué pasa? Este autor dice, ¿verdad? De acuerdo a lo que le voy a estar mostrando ahora como evidencia, que cuando la iglesia fue creciendo en poder y autosuficiencia, no te olvides de esa palabra, que cuando la iglesia fue creciendo en poder y autosuficiencia, con el respaldo del Estado que fue comenzando desde el emperador Constantino en adelante, fue perdiendo poco a poco su confianza en lo sobrenatural y milagroso. ¿Ok? Al creerse autosuficiente, se aparta del Espíritu Santo al creerse sabio en su propia opinión. Mira qué es lo que viene pasando. Esto es como todo. Esto es como todo. La iglesia empieza desde abajo. O te llaman a ti para hacer algo. Y tú empiezas desde abajo. ¿Verdad que sí? Ministro o no ministro. Y yo te pongo un ejemplo hasta de un trabajo secular. Empiezas desde abajo. Pero resulta que siempre tú tienes que estar dependiendo del jefe. Ay, qué cosita más linda, Señor. Tú siempre tienes que estar dependiendo del jefe. Pero ¿qué pasa? Empiezas a prosperar. Empiezas a tener poder. Y hay gente que cuando tiene poder, hay gente, no son todos, pero hay unos que se dañan y empiezan a creerse autosuficientes y no necesitan del boss, no necesitan del jefe de los jefes. Esto ha pasado con iglesias que empezaron bien. La iglesia romana comenzó bien,
Pero cuando empezó a tener poder y autosuficiencia, autosuficiente, no necesito de nadie, dependo de mí. Cuando tú te crees autosuficiente, siendo cristiano, déjame decirte, aprovecho, porque estoy dando una enseñanza, pero aprovecho, el Señor me da palabra. El Espíritu Santo lo puedes contristar y se puede apartar de ti, ¿ok? ¿Y qué pasa con la iglesia romana? Como otras iglesias que se dañan al creerse autosuficiente, la fama, se apaga todo, se apagan los dones. Ya mismo voy por ahí. La iglesia comenzó a apoyarse, a descansar más en los rituales, en los sacramentos, en el fetichismo y el sacerdotalismo. Te lo voy a explicar. Cuando te habla que de ritos y sacramentos, ellos decían, tienes que hacer esto para ser salvo. Es mucha obra, mucha obra, mucha obra y muchos ritos. El fetichismo es la veneración excesiva de algo o de alguien, o es la devoción a objetos materiales con poder sobrenatural o sexual. Pero en este caso no le estamos hablando en el contexto sexual, lo estamos hablando en el contexto religioso. ¿Qué empezó a hacerle cuando la iglesia romana empezó a tener poder y a creerse autosuficiente? En otras palabras, empezó a atribuirle poderes a cosas inanimadas como las imágenes, creyendo que los podía sanar o tenían algún poder sobrenatural. ¿Están cayendo en cuenta cuál es la iglesia romana? ¿Mm? Y el sacerdotalismo, cuando ellos descansaban en el sacerdotalismo, eso se refiere que el cuerpo de Cristo comenzó a depender del sacerdote para confesar sus pecados, para hacer todo, olvidando que la Biblia dice que a ti el que te perdona los pecados es el Señor, no es un sacerdote. El sacerdotalismo es eso. Ellos empezaron a depender del sacerdote. Y si empiezas a depender del hombre, ¿qué va a pasar? Se empieza a apagar todo porque te estás desviando de la verdad. Si tú empiezas a creer que esta imagen tiene poder sobrenatural, ya te estás apartando de la verdad del Señor, porque el Señor dijo en los mandamientos que tú no puedes hacerte imágenes para adorarlas. ¿Ves? Pues, ¿qué va a pasar con los dones de sanidad? ¿Qué va a pasar con los dones de milagros? No los vas a ver donde lo hay herejía. ¿Me explico? Pues se apaga, cesan los dones. Descansaban en los rituales, en los sacramentos. Ahí te mencionan de los sacramentos, bautismo, cena del Señor, penitencia, obra. ¿Ves? Donde empiezan a predicar la palabra bien, van a ver la manifestación, pero cuando empiezan a desviarse, la iglesia se enfría, se apaga. Empiezas a dejar de ver las manifestaciones, las señales. Dice que la iglesia romana de ese tiempo le atribuía a esos ritos condiciones para ser salvo. Lo que dije ahorita, para tú ser salvo tienes que hacer esto. Colaborando para el cese de los dones de lenguas, milagros, sanidades y profecías. Yo diría también que el haberse desenfocado, ¿qué es esto? Lo estoy diciendo en diferentes idiomas. El haberse desenfocado de la verdad de la palabra fue lo que generó que esto ocurriera. Esto es sencillo. Si yo me alejo de la palabra de Dios, me voy a secar. Si me alejo de la palabra de Dios, si me alejo de la verdad, si me alejo de la sana doctrina, me voy a secar. Me voy a secar. Y si ya yo estoy crecidito y conozco la verdad, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. El pastor cumple con hacer su parte, pero usted tiene que hacer la otra parte. Y para nosotros los entendidos sabemos que esto viene del mismísimo diablo. Señor lo reprenda. Recomendaciones. Si usted encuentra a alguien con esta creencia, usted está en todo el derecho de contender por la sana doctrina.
No estoy diciendo que usted se va a ir a jalarle los pelos a las personas que crean en eso, sino que los puede corregir por la misma palabra. Si persiste en ello, déjele saber que estará orando por ella o él y sacuda el polvo de su zapato y siga andando porque no podemos hacer más nada. Hay unos que se encierran en esa mentira y no entienden de razones. Si viene arrepentido, pues mira, alégrese y recíbalo con una sonrisa llena de amor, de amor, ¿verdad? Del amor del Señor, porque no estamos para patear o rechazar al que viene arrepentido. Repito, no estamos para patear o rechazar al que viene arrepentido, porque en algún momento también nosotros hemos metido las patas y no nos gustaría que nos hicieran eso. Entonces, existen ministros, como les dije ahorita, mira, existen ministros que traen buena palabra. Hay unos ministros que te traen una buena palabra, como les dije, tienen unos estudios brutales, pero cuando tú descubres que son cesacionistas, wow, tú te impactas, que eso a mí me ha pasado. Existen ministros que veo que traen buena palabra, pero son cesacionistas y cuando veo que dudan del poder de Dios en los cristianos al usarlo, se los dejo saber y de paso siempre es bien importante citarle palabra del Señor, o sea, versículos o pasajes que sustenten lo dicho. Recordemos que no vamos a responder en forma de ataque, sino es para corregir. No te quedes callado, porque a mí una vez yo tuve creencias que fueron erróneas y a través de la corrección me arreglé, me corregí. No podemos perder la esperanza de que porque una persona esté pensando erróneamente se va a quedar así. Háblele. Si Dios te tiene conocimiento de la palabra, háblale. Porque sabiendo la verdad y no se la dijiste, eso también el Señor lo va a demandar. No es bueno tampoco hacer silencio y eso no tiene que ver con ser problemático. Y también tenemos que tener en cuenta que va a haber gente que nos va a querer y va a haber gente que no nos va a querer, como le hicieron a Jesús. Entonces, de nada con esto que yo le dije, digo a ustedes que he encontrado ministros, wow, tienen unas explicaciones buenas en otros temas, pues mira, ¿sabes qué? De nada vale tanto conocimiento si fallamos en dudar del poder de Dios en los cristianos a través de los dones. Y los cesacionistas van a decir que no es dudar, pero sí es dudar y subestimar el poder de Dios. Aunque me digan que no, sí. Si Cristo no ha venido, con más razón necesitamos los dones. ¿Ok? Todas las retretas de milagros que hizo Jesús, a cuántos leprosos sanó, a cuántos ciegos le dio vista, a cuántos cojos comenzaron a caminar bien. ¿Ok? Anoche, cuando yo, ¿verdad? En mis últimas revisiones, cuando leía los mensajes mira, yo encontré este pastor. Él está en California y es muy famoso. Tiene unas enseñanzas que son buenas, pues yo no sé, hay unas cosas que contesta muy bien. Ok. Pues yo estaba viendo una entrevista de él y él es cesacionista. Entonces, pero luego que salgo de esa entrevista, sigo por internet porque tenía como que una inquietud y resulta que encuentro que para el año 2015 un pastor que es conocido en las redes sociales le escribió una carta al cesacionista tal. Y él estaba refutando, era en el amor del Señor, mira, que los dones todavía existían y todo, ta. Eso fue en el año 2015. Tristemente, en estos momentos, ya él no piensa así. Ya él cree que eso dejó de ser. Ese mismo. Y cuando yo vi eso, yo, yo, a mí me dio un desespero y un sentimiento. Y yo me puse la mano en los ojos, en la frente. Y yo empecé a llorar, pero con un desespero. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? No te voy a exagerar, ni soy catastrofista. Porque el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, la iglesia se está muriendo. La iglesia se está muriendo. Y no es que no hayan cristianos, hay, porque hay muchos que se van a salvar también. Pero la iglesia se está muriendo. Hay gente que va a ser engañada. La palabra lo dice, dice, muchos van a engañar. ¿Ok?
Y esto para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Lo acabo de decir, que la iglesia se está muriendo y que está en un estado de emergencia y que en este último tiempo es cuando más el verdadero cuerpo de Cristo debe estar apegado al Señor, a su palabra, ¿ok? Y no estoy siendo catastrofista como lo acabo de decir, ¿ok? Le voy a decir algo, la iglesia está siendo probada. A ver quién es quién de verdad, a ver quién permanece en el Señor de verdad, ¿ok? En el Señor, a ver quién sigue mirando para arriba. Y hay gente, que el Señor me habló al corazón ayer, hay gente, porque esto también lo van a ver los televidentes, todo está bien para las redes. Hay gente que se ha secado porque en ellos, habiendo conocido la verdad, han cesado en ellos los dones. Y sabemos, para los que son nuevos en el Evangelio, los dones son irrevocables, mi gente. Irrevocable es que una vez que Dios te los dio, Él no te los va a quitar. Pero eso no quiere decir que no puedan disminuir. Claro que sí. Claro que sí. Apártate del Señor, deja de orar, toma en poco las cosas y dale menos tiempo al Señor para que tú veas lo que va a pasar. Te vas a secar. Van a cesar en ti los dones. Vas a contristar al Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo se entristece, María Ángel, gracias. Eso es así. Entonces, ¿tú sabes a cuántos yo conozco? No estoy criticando, es que yo veo, mire, le voy a decir una cosa antes de decir lo que voy a decir. Mientras más conocimiento usted tenga, más usted va a ver, más usted va a ver, más usted va a sentir, más ganas le van a dar a usted de orar. ¿Tú sabes a cuántos yo conozco y están más fríos que un témpano de hielo? Que se apartaron de la verdad para escuchar otras doctrinas que le acaricien la carne, porque para que no tengan, ¿verdad?, convicción de pecado cuando meten las patas. Yo conozco a gente que me contaban con entusiasmo los milagros que presenciaron y muchas cosas que experimentaron. Y hoy día están en lugares muertos donde no ocurre nada, donde lo que tienen son aires de grandeza, de conocimiento, pero no pasa nada, no son sal. No son sal. La palabra dice que somos la sal de la tierra. Somos la que la sazonamos. Si usted no experimenta cosas o cree que hay algo que se secó, tiene que verificarse porque el que está en Cristo se supone que debe de estar rebosando como fuente o río de agua viva, ¿ok? El que persigue la verdad, el que persigue la sana doctrina, siempre se va a mantener en la verdad. Yo no estoy diciendo que usted no tenga momentos de tristeza y que usted tiene que ser el super perfecto. No, porque eso es otra cosa. Simplemente que aún en el momento de la tristeza, que aún en el momento del desierto, no te despegues del Señor. Tenga en cuenta eso, mi gente, que usted tiene que saber cuando usted se está enfriando. Y el día que usted sienta que algo que se está enfriando usted, por favor, se lo digo de todo corazón, corra a los pies del maestro. Corra, pídele perdón y dile, no me sueltes, no me saques de aquí, no me quites de aquí, no me quites de tu presencia. No dejes esos espacios íntimos que se necesitan de estar con el Señor, por estar pendiente todo el tiempo a las trapos de redes sociales todo el tiempo, a estar viendo películas todo el tiempo. Saque el tiempo para el Señor. No estoy diciendo que no se pueden estar en las redes sociales, no estoy diciendo que no se puedan ver películas siempre y cuando no sean películas sucias. Si usted está en esta condición, creo que es tiempo y con urgencia de arreglarse con el Señor y volver a la fuente verdadera que es Cristo. No el Cristo, a la fuente verdadera que es el Cristo, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? Esto lo quiero añadir, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de cuando yo me enfrío? Que hay personas que se creen, se lo digo para los que son nuevos del Evangelio, para que no lo hagas, ahójate esto. El día que tú leas toda esta Biblia, no va a querer decir que ya tú lo sabes todo. Porque es, ¿verdad? Le estoy, ¿verdad?, enseñando. Porque todo lo que está ahí aquí, a veces Dios permite que se te olvide cuando estás enfriándote para que dependas de Él. ¿Entiendes? Porque tenemos que depender de Él. Yo conozco de personas, ay,
Biblia, les pasó algo en una iglesia, se pusieron rebeldes y crearon a su propio Jesús y crearon su propio cristianismo. Y ellos son felices con su propio cristianismo, pero realmente están lejos de la verdad, están lejos del Jesús bíblico. Así que no se apague el don de Dios que hay en nosotros nunca, Señor. Que no se apague la fe, que no haya enfriamiento. Y voy a sacar un espacio ahora para foro abierto porque tenemos nuestro momento privado.